seguridad de Alfaro, los claroscuros, la matanza de los Levarón y el golpe de Estado. López Obrador, Alfaro, los periodistas y el bozal. Además, el paquete económico y su escaso margen. Iniciamos en controversia. Previo a su primer informe, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez da a los jaliscienses un informe sobre seguridad. Cuestionado un tanto por la falta de autocrítica y lleno de justificaciones y de la criminalización de las víctimas. Alfaro destaca, por ejemplo, una baja en los 8 tipos principales de robo y el hecho de que Jalisco dejó los primeros lugares para ocupar el número 15 en la lista, con 144 delitos por cada 100,000 habitantes. Da a conocer, por ejemplo, 6 casos de feminicidios donde deja entrever que el Estado nada tenía que hacer y, por el contrario, evidencian la descomposición social. Citó el caso ocurrido en las puertas de Casa Jalisco, pero ¿y los otros 31 feminicidios del año? En comparación con el año pasado, el protocolo de feminicidio se ha aplicado en más ocasiones y hay más feminicidas detenidos, 29 en total. Tener casi el 32% de reducción en 11 meses de trabajo, afirma el mandatario, para mí es un resultado positivo. En cuanto a homicidios, el titular del Ejecutivo justifica los hechos, argumentando que el 70% de los mismos se encuentran ligados al crimen organizado. Sin embargo, la percepción de inseguridad en los jaliscienses persiste y es de un 51.5%. Bueno, pues esos son los datos de Enrique Alfaro y otra es la percepción ciudadana. Así iniciamos en controversia. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. Pues entramos en materia, Julio. Este informe de seguridad. Bueno, evidentemente de cara al primer informe general de gobierno que el gobernador Enrique Alfaro va a estar rindiendo, por cierto, el día de mañana miércoles, y que bueno, ya habrá rendido para quienes nos vean en la repetición de los próximos días, pues estamos hablando del gran pendiente que se tiene en la entidad, que se tiene en todo México. No se necesita un doctorado en Harvard para saberlo, que es el gran pendiente y que es lo que más preocupada tiene a la sociedad. Un Estado no se entiende sin otorgar seguridad y también sin garantizar el tema de la salud, que también ese ha sido el otro flanco por el cual ha estado haciendo agua el bote durante las últimas semanas en el caso del Estado de Jalisco. Hubiéramos esperado más autocrítica, pero conociendo a la figura del gobernador, creo que lo que vimos pues es lo más autocrítico que se puede ser, es decir, dentro de sus parámetros, creo que fue en cierto modo autocrítico, porque sí señalaba que pues no hay nada que celebrar, sí lo enfatizó en algunos momentos que no era para echar las campanas al vuelo, pero que el 32% de reducción para él le parece en 11 meses unos buenos cimientos. Habría que entrar ahí a discutir el asunto de las cifras y las metodologías, porque si bien existen también estas reducciones en algunos, pareciera que en lo que más le duele a los ciudadanos es en lo que todavía no hay los resultados. Y si existe la percepción, es por algo. La gente no se equivoca, lo sufre, lo padece todos los días. Y el asunto de decir también que esta cantaleta de que la mayoría de los homicidios ocurren entre los malos, que para empezar ya estamos ahí en una división un poco maniquea, pues no exime de ninguna responsabilidad a las obligaciones de un Estado, ¿no? Porque sean quien fuere, no debe haber ningún tipo de muerte violenta en un Estado de derecho adecuado, y pues se tienen que buscar también otras estrategias más integrales, también eso estoy de acuerdo. Y sí, hay que también enfatizar que creo que la ruta de la Policía Metropolitana a mí me sigue pareciendo adecuada, todavía está en pañales, todavía va muy lento, ahí lo menciona, pero sí, es correcto el homologar los salarios, es correcto el tener una estrategia de
de coordinación conjunta entre las áreas metropolitanas, porque ya sabemos que esto de los municipios en muchas problemáticas ya quedó rebasado como una unidad, como un ente, y pues claro que se tiene, aunque la Constitución dice que no hay nada intermedio entre el Estado y los municipios, en la realidad, en los hechos y aquí en la seguridad lo estamos viendo, se requieren este tipo de esquemas. Yo creo que esto pues sí es un modelo que al menos nos deja esperanza de que pudiera haber alguna reducción en los delitos que, aunque no sean de alto impacto, pero que sí son patrimoniales, pudiera ahí tenerse una estrategia un poco más exitosa, pero, insisto, todavía sigue siendo el gran pendiente. El gran problema es que se sigue perdiendo mucho tiempo en cuanto a la agencia metropolitana, más en otros aspectos que en ya meterle acelerador a la operatividad. Pero bueno, en general, los claroscuros de este informe de seguridad. Pues a ver, yo creo que justamente es un informe que pues no deja ninguna satisfacción, es un informe que apenas da cuenta de una situación muy compleja, muy difícil y muy mala, como es la que está atravesando Jalisco y casi todo el país. Pero a ver, por partes, a mí me parece que el informe, primero, que haya un informe de seguridad antes del primer informe de gobierno, es una manera de sacar el tema más complejo del informe del evento que va a haber la próxima semana para no contaminarlo. Es decir, mañana. Perdón. Reconocer su importancia también. Pero podría ser en el mismo espacio, en el mismo evento. Es una manera, sí, de darle su propio peso, su propio espacio, darle importancia, pero también quitarlo de lado, quitarse de pendiente y ya concentrarse mucho más en los logros. Seguramente el informe anual va a ser de los avances, de los logros, de los resultados, de las promesas, etcétera, de la refundación, y pues es de las malas noticias. Dicho eso, a mí me parece que en general también hay un cierto reconocimiento de la situación, una cierta autocrítica que yo no la había visto antes. No la suficiente, pero por lo menos no se dice que ya se está, digamos, ganando el terreno contra la inseguridad. Se reconocen fracasos, se reconocen insuficiencias, se reconocen pendientes, y además me parece que la incorporación de una organización de la sociedad civil, como es Jalisco Cómo Vamos, en el análisis de la situación, me parece que le da más objetividad, porque es difícil comprar a una organización de la sociedad civil como esa, y me parece que el contraste y un poco la tensión es saludable. A mí me parece que ese tipo de ejercicios son positivos, y en efecto el gobernador lo que dijo es: no tengo nada que presumir, simplemente creo que vamos bien. Ese fue un poco el resumen en mi opinión, y yo lo que creo es que hay un debate en torno a las cifras y a los datos que es difícil de zanjar, aún con metodólogos, con testigos sociales, con expertos, con técnicos, porque es muy complejo la manera de medir el fenómeno de la inseguridad, porque supone y contempla muy diferentes delitos. Algunos van a la alza, otros a la baja, otros tienen cifra negra, otros son, digamos, erráticos en su comportamiento. A mí lo que me parece es que en todo caso se puede hablar de una cierta estabilización de la inseguridad en altísimos niveles, intolerables, inadmisibles, pero una cierta estabilización, que quiere decir que básicamente no sigue en aumento, lo cual no significa que necesariamente vaya bajando. Estas cifras que daba el gobernador, revisando cifras anteriores, pues no es muy clara la tendencia. Insisto, digamos, no se pueden promediar peras con manzanas, no se pueden hacer sumas y restas. Hay que ver cada delito en su propia lógica y dinámica, y no se puede ver el conjunto, salvo en la parte de percepción ciudadana, que es la que menos bien va, porque siempre en la cuestión de la percepción ciudadana en torno a la seguridad pública hay un diferencial, hay un retraso. Si las cosas se descomponen, la percepción puede seguir positiva un cierto tiempo, hasta que también, digamos, se empareja con la misma tendencia, y a la inversa. Si las cosas van mejorando, como dice el gobernador, pues la percepción tarda en mejorar, porque todavía existe la psicosis social, digamos, la idea, el imaginario colectivo de que la cosa no está bien. Y yo creo que no es exclusivo de Jalisco, y eso no es un consuelo para el Estado, pero ciertamente es un tema nacional, donde Jalisco había estado generalmente por encima del promedio nacional, un poco mejor que otros estados y que otras ciudades, y hoy está por abajo, está un poco peor que otros estados y que otras ciudades. Y esa es la parte que hay que, digamos, como el balance final que hay que tomar en cuenta. Sonia.
A mí me parece que no hay la autocrítica suficiente. Yo no coincido con David en esa parte. ¿Por qué? Porque aun cuando le bajó un poquito unas rayitas al tono de acusaciones sobre lo que se ha generado en percepción en materia de seguridad pública, sigue deslindándose de la responsabilidad. Creo que hay una parte que ni al gobernador y quizá ni al presidente les queda claro sobre la responsabilidad que tienen como jefes de Estado o como jefes del Ejecutivo, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Yo, como ciudadano, puedo decir que estoy en acuerdo o desacuerdo en la forma en que se mide el tema de la seguridad, y además puedo decir que yo, como no tengo nada que ver con el crimen organizado, pues estoy al margen de lo mismo. Pero ellos no pueden deslindarse como lo hace un ciudadano, porque ellos son los responsables de este Estado o del Poder Ejecutivo. Y aunque no son ellos quienes cometen los delitos ni quienes propician que se cometan los delitos, sí son los responsables de que esos delitos no se sancionen y que por ende la impunidad que hay en el Estado esté cobijada por la falta de resultados de sus gobiernos, que eso es lo que no les queda claro a los gobernantes. Es decir, estos ejemplos que usa el gobernador me pareció, para empezar, de muy mal gusto. Porque, muy duro, del feminicidio. Exactamente, porque me parece que revictimiza y además exhibe asuntos que no tendrían que ventilarse por respeto a las víctimas de los delitos en ese espacio. Y segundo, me parece que lo hace justamente para tratar de deslindarse de la responsabilidad, y que aún cuando estos casos fueran, que es decir, que no, un feminicidio puede ser que no tenga que ver con razones de seguridad, es cierto, tú no puedes estar detrás de todas las parejas violentas en el Estado, pero sí puedes hacer que un feminicidio se investigue y se castigue de manera tal que se convierta en un eco posterior para que no se sigan cometiendo, o quien asesine o quien piense asesinar sepa que hay un fortalecimiento de la investigación de los feminicidios para que estos no sigan ocurriendo. Puede hacer que se maten entre ellos la delincuencia organizada, pero si tú empiezas a sancionar o abrir verdaderas carpetas de investigación con respecto a los homicidios, seguramente cambiará la historia. El problema de este país es que quien comete un delito sabe que no va a ser sancionado. Entonces, me parece que deslindarse de la responsabilidad, aún tratándose de la forma en que sucedan los delitos, es verdaderamente irresponsable. Y con esto nos vamos a la pausa. Continuamos enseguida. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una semana difícil. Primero, como consecuencia de la relación con el personal del Ejército Mexicano, donde se asegura que hay descontento por parte de algunos grupos dentro de la milicia. Sin embargo, el primer mandatario llevó el tema a otro plano, al dar a conocer dentro de una de sus conferencias mañaneras que pudiera estarse gestando un golpe de Estado, que a decir de sus críticos, solo está en su imaginario. Afirman que López Obrador está más seguro que nunca. Tiene un Congreso de la Unión a modo y unas Fuerzas Armadas leales. El expresidente Felipe Calderón abonó. Sí hubo un intento de golpe de Estado, pero fue en 2006. Cerraron las principales avenidas de la Ciudad de México, bloquearon con cadenas el Congreso y agredieron a congresistas para provocar un vacío constitucional y forzar el nombramiento de un presidente interino, pero fallaron. Se suma la matanza en Chihuahua, donde fueron asesinadas 3 mujeres y 6 de sus hijos en un dramático ataque por parte de la delincuencia organizada. Todos eran miembros de la familia Levarón. Otra vez, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo de las suyas al especular con que las camionetas de la familia Levarón pudieron ser confundidas con miembros de algún grupo criminal que se disputa la zona entre Chihuahua y Sonora. Atribuyó el ataque al Cártel del Pacífico, antes conocido como el de Sinaloa. Esta vez refutaré a la cápsula con la que arrancamos el bloque. Una semana difícil, no menos, como 5. Más o menos, ya son las que llevan. A ver, ¿por qué lado iniciamos? La verdad es que tanto el asunto del golpe de Estado como esta masacre
como el golpe de violencia. A mí me gustaría comentar sobre el golpe de Estado porque me parece que no es un tema menor y creo que el presidente lo manejó con mucha ligereza y creo que hasta con frivolidad. Porque hablar de golpes de Estado en América Latina pues tiene un trasfondo histórico y una connotación política real. Es un tema que ha sido muy, digamos, triste en el Cono Sur e incluso en Centroamérica, aunque en México no. Pero me parece que el hecho de evocar un término de esa magnitud, de esa importancia desde la Presidencia de la República, es decir, no es un debate académico, no es un debate entre manifestantes, es el presidente de la República informando a la opinión pública. Me parece muy, muy lamentable porque una de dos, o en efecto existe, como en algún momento se lo reclamó en su columna Mauricio Merino, existe algún indicio de algún intento golpista por parte de grupos de poder, digamos, escisiones militares o algo así, y entonces habría que denunciarlo por la gravedad que supone que pudiera romperse el orden constitucional y democrático, o en realidad está queriendo referirse a los opositores como golpistas, porque lo que hace recurrentemente el presidente de la República es referirse a sus adversarios y a la oposición como conservadores, como anacrónicos, como corruptos, como mafiosos y ahora como golpistas. Y me parece que es muy desleal a la propia democracia y al propio debate plural referirse a alguien que no está de acuerdo contigo como golpista, como alguien que te quiere quitar del poder a la mala por medio de un golpe, de una intentona militar y no por la vía democrática o del debate público. Entonces me parece que por donde se le lea es una referencia muy lamentable del presidente y también denota su pues poca sofisticación conceptual y el desorden de términos con el que se conducen las mañanas de manera, me parece, desparpajada, frívola, superficial y que entonces enreda mucho a la opinión pública porque entonces ya se habla del tema. Es decir, él colocó un tema que no estaba en el debate, que no existía en este país incluso, que la única vez que se habló del tema fue en los finales de los años 20 del siglo pasado, hace 100 años, cuando hubo los últimos intentos de golpe de Estado, pero realmente después de eso y con la institucionalización y la disciplina de los militares, nunca más se habló en serio de un tema y mucho menos por el presidente de la República. Cuando era priista, ya el propio López Obrador en alguna ocasión habló también de que estaba gestando por ahí un golpe de Estado, pero más bien lo utiliza el término de manera, me parece, un poquito más coloquial para hacer referencia a movimientos que se oponen al proceder o a las decisiones del gobierno que no necesariamente terminan en un golpe de Estado. Vaya, el que se geste una oposición creo que no tendría por qué preocuparnos, insisto, sí, que siempre la ha habido. Yo coincido con David en que se trata de un tema conceptual, es decir, no de desconocimiento conceptual del presidente, sino de mal uso, creo que incluso intencionado, de un concepto que a todos nos llama a pensar en militar, pues más que asustar nos llama a pensar en lo militar. A ver, no nos asusta justamente por esto, porque la historia de México y sobre todo la historia de los militares en nuestro país en las últimas décadas ha sido de una total disciplina ante todo, en los espacios en que se les ha requerido, cuando se les ha pedido que salgan a las calles, cuando se les ha pedido que se replieguen, cuando se les ha pedido que se hagan cargo de desastres, cuando se les ha pedido que hagan el trabajo sucio, desafortunadamente también lo han hecho. Es decir, casi siempre ha sido o siempre ha sido apegado a los lineamientos que marcan las autoridades civiles. Por eso yo no creo que haya susto. Más bien lo que creo es que el presidente usa este concepto de manera intencionada para referirse justamente a quienes se oponen a él. Creo que ha sido muy delicado el nivel de polarización al que un sector de la población que está en contra de Andrés Manuel López Obrador por razones políticas ha estado tratando de bombardear todas las acciones del gobierno federal. Pero lo más grave, o sea, más grave que esto lo hagan, porque esto, bueno, pues está en la lógica del comportamiento político de México, lo más grave es que él se engancha o que aprovecha para engancharse y que a veces parece que lo hace para distraerse de los temas de fondo que se tendrían que estar revisando en el país. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho muchas veces, este tipo de declaraciones lo que hacen es que todos empecemos a hablar del tema
y que en este momento todos están hablando del golpe militar y ya empieza como a dispersarse el tema de Culiacán e incluso empieza a generar en los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador pues una necesidad de protección al orden constitucional, porque existe el riesgo de que los militares o de que quien sea le dé un golpe de Estado al presidente. O sea, me parece que pasa más bien por la forma en que se ha ido montando la agenda del país de manera más, muchas veces artificial, y tratando de fijar los temas que se deben discutir y no dejar que la agenda se fije a veces con las condiciones o con las situaciones reales que se están registrando, o a veces con lo que quiere la oposición, ¿no? Julio, el tema del golpe de Estado para pasar a la masacre pues de muy los Levarón. rápidamente, estoy de acuerdo en que es un tema muy serio, hablamos de la estabilidad del país. Aquí México es de los pocos en Latinoamérica, si no me equivoco, creo que el único junto con Costa Rica que no ha tenido golpes de Estado en los últimos 90 años al menos. Aquí desde Miguel Alemán hacia adelante se institucionaliza al ejército, al grado pues de que hay esa lealtad que ya señalaba a Sonia, hasta que a partir del sexenio de Vicente Fox, por cierto, comienza un desgaste, a veces innecesario y muy intenso y muy agudo, ese desgaste de la institución militar, al grado de que es cierto, hoy hay discrepancias de parte de algunos, no de todos, de algunos militares, lo hemos visto hasta en redes sociales, que antes era inverosímil que apareciera hasta un militar criticando, metiéndose en política. Eso no ocurría, ¿no? Era como un pacto sagrado que ni lo civil se mete a lo militar y los militares no se meten a este renglón. Pero bueno, a mí no me sorprendería que sí existieran algunos personajes mezquinos dispuestos a alentar algo así, con algunos de los pocos militares inconformes, pero creo que no alcanzaría a ser tampoco a llegar a un golpe de Estado. Número uno, porque son pocos y no creo que se avienten una aventura de ese tipo hoy por hoy. Y número dos, porque también se requeriría apoyo de Estados Unidos y tampoco creo que hay interés de Estados Unidos de meterse algo así, además de que pues Trump alaba a AMLO, tiene pues muchas consideraciones hacia él, así que o es una volada de veras o realmente un trabajo de inteligencia que ha descubierto esa posibilidad. No creo que sea la segunda, más bien todos pensamos que iría por el asunto del desparpajo que señala David. Bueno, y entremos al tema de la masacre, por favor. Sonia. Creo que hasta el momento no hay una explicación a lo que sucedió. Por supuesto que el tema de la confusión que casi siempre se aborda en estos casos es algo descartable. Esta zona del país registra ya otros antecedentes de desplazados, de invasiones, de agresiones, de homicidios, de desapariciones hacia distintas comunidades. Hay conflictos de agua, hay conflictos relacionados con riquezas naturales, por supuesto que está la presencia del crimen organizado. Creo que por ser un grupo conformado por mujeres y niños ha causado un impacto muy fuerte en el país. Ya de alguna manera la familia Levarón había empezado a movilizarse antes ante la falta de respuesta del Estado en hechos de inseguridad y no había habido una respuesta. Me parece que luego además al tratar de explicar ha habido cosas que son verdaderamente lamentables por parte de las autoridades, como el que se insinúe justo este tema de la posible conformación de autodefensas, el que se destaque tanto el origen mormón de la familia. Es decir, me parece que lejos de tratar de encontrar rápido a los responsables, que es lo que tiene que suceder, lo que se está tratando de encontrar por parte de las autoridades es una justificación a lo que pasó. Y que también están haciéndolo a través de redes sociales y por diferentes vías. Claro. Jalife ya salió también a señalarles que son ellos delincuentes, la familia Levarón, traen en redes sociales y sobre todo por la vía de WhatsApp conflictos con ejidatarios, con los masonistas. De algunas noticias de allá de Chihuahua. Un tema de conflicto de tierras y conflicto de agua. Así es. Pero de ahí a tratar de minimizar esta masacre,
A mí me parece que incluso el hecho de que haya tenido alcances internacionales la noticia, no por lo escandalosa y violenta y triste que es, sino por el pronunciamiento del presidente Trump, que ofreció ayuda pues de manera como lo hace, ¿no? Precipitada, un poco bravucona. Y me parece que la respuesta del presidente fue, me parece, la correcta, diciendo que pues va a buscar cooperación por otra vía para investigar el caso, para hacer justicia, pero no aceptando la presencia de corporaciones o fuerzas militares en el territorio, lo cual está prohibido por la Constitución. Quizá lo que le faltó decir es que realmente la manera de cooperar con México es regulando y frenando el tráfico de armas, que es lo más grave, que lo que más afecta al país, porque el daño está hecho, aunque se sigue infringiendo muchísimo. Y ahí, bueno, pues no fue la respuesta completa, pero me parece que la idea de Trump es quizás hasta con jiribilla buscar, digamos, ofrecer este tipo de ayuda que en un momento de mucha presión para el gobierno mexicano, tratándose además de alguien con la doble nacionalidad, pudiera aceptar algo así y con ese pretexto empezar a mandar gente al otro lado de la frontera. Pero tampoco se equivoca Trump cuando le llama a esto lo que es, una guerra. Ya al haber roto los códigos de esa forma desde hace mucho tiempo, no es nuevo, pero como lo vimos en ese hecho... Aunque Trump, igual que López Obrador, no tiene muy bien los conceptos, se utilizan los términos de manera bastante laxa y confusa. Pues ahí ya los términos y los conceptos es lo de menos, con lo que ocurrió. Ya las discusiones conceptuales que habla igual de guerra en Irak, que en Siria, que en México, que confunde todo. Que eso sí, tomar con reservas esas invitaciones, por supuesto que, claro. que mejor resolver los problemas propios de la nación con lo poco que hay aquí. Y el llamado de la familia Levarón al presidente a que reconozca que se le ha salido de las manos el control de la seguridad. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa, continuamos con más. Muy lejos se ve el escenario de un presidente Andrés Manuel López Obrador y un gobernador como Enrique Alfaro, asumiendo las críticas sin atacar a los medios de comunicación. Los fantasmas de los ataques sistemáticos, de la mafia del poder y los enemigos del pasado saltan a la vista en cada tema complicado de gobierno, donde asoman los cuestionamientos periodísticos. López Obrador, al hablar sobre el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, dijo que hubo amarillismo de algunos medios para poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria de seguridad. Incluso citó una frase del político liberal Gustavo A. Madero: le muerden la mano a quien les quitó el bozal. En Jalisco, el escenario no es distinto y el gobernador Enrique Alfaro declaró hace algunos días: pareciera que hay una voluntad unánime de los medios de comunicación de generar miedo y de generar pánico en la población, de generar la sensación de que no hay nada por hacer y no le gusta a los medios de comunicación que se los digan. Nadie, ni el presidente, ni el gobernador, ni los alcaldes. Pero ya estuvo. No se vale estar jugando así con el país. El Ejecutivo, que ha llamado a algunos medios basurita, reiteró que este gobierno no construye la política de seguridad para darle gusto a los medios. Basura. Bueno, pues así las cosas, tanto desde el Ejecutivo Federal como estatal. Señalamientos directos hacia los medios de comunicación, Sonia. Sí, a ver, que un gobernante esté inconforme con los cuestionamientos y con los medios de comunicación, lejos de molestarnos, tendría que ser un halago, ¿no? Claro. Quiere decir que muchos medios están haciendo su trabajo. El problema es cuando se aprovecha de su puesto y de las condiciones de difusión que tiene para usar las descalificaciones que han utilizado tanto el gobernador Enrique Alfaro como el presidente Andrés Manuel López Obrador, volviendo a lo mismo que yo señalaba hace un momento. El problema no somos los medios, el problema no es, ahora sí que, perdón, pero este ejemplo se usa muchas veces, el problema no es el mensajero, el problema es el mensaje que estás llevando, ¿no? Que son los datos duros, que es lo que está pasando en el país. La manera en que quedó exhibido el gobierno federal en el operativo de Culiacán
en realidad no tiene que ver con los medios, eso hasta ellos mismos lo dieron a conocer y a la población le quedó muy clara la incapacidad que habían tenido tanto para tratar de capturar a Ovidio Guzmán como la forma en que lo liberaron y la forma en que se actuó. Y la otra parte, la que tiene que ver con el gobernador, que está enojado también por que no se, o porque se sigue informando lo que está sucediendo en términos de inseguridad. La verdad es que no hay de otra. O sea, si tú estás en un centro comercial comiendo tranquilamente y se arma una balacera y se difunde en redes sociales y los medios de comunicación la documentan, en realidad el problema no es que los medios de comunicación lo digan, el problema es por qué sucede eso, claro. ¿Por qué no puede un ciudadano salir a la calle tranquilamente con la certeza de que va a regresar a casa sin que le suceda nada? ¿Por qué no puedes dejar salir a tus hijos a jugar? ¿Por qué tienes que pagar siempre dónde dejar tu auto? Porque es imposible ya en esta ciudad dejar tu auto en la calle. Es decir, todo lo que nos han quitado a los ciudadanos tiene que ver con lo que estamos viviendo en la inseguridad. Eso lo ven todos los ciudadanos, no hay que írselos a contar a través de los medios de comunicación. Los medios difunden lo que se dice o lo que está ocurriendo y también cuestionan cuando se está tratando de informar algo de manera inadecuada, como fue el caso de todo el tema de Culiacán que tanto le ha molestado al presidente. Claro, yo creo que la relación Estado-medios de comunicación ha pasado por al menos 3 etapas y ha sido una relación siempre tensa y mal entendida. Digamos que en la época del priismo hegemónico, tanto a nivel nacional como local, pues la prensa estaba no solo muy regulada, sino totalmente comprada. Es decir, había una prensa a modo que servía al régimen y que no tenía mayores márgenes de crítica. Y por eso la relación era como era, de subordinación. Después, con la transición a la democracia, me parece que la relación cambió e incluso llegó, en mi opinión, al mejor momento de libertad de expresión, donde los medios criticaban al presidente de manera muy abierta. El presidente tenía que aguantar vara, el gobernador también tenía que, digamos, tolerar la crítica, la burla incluso de los medios de comunicación. Y ahora entramos en una tercera etapa donde tanto a nivel nacional como estatal, aunque por partidos distintos, los gobernantes tienen una intolerancia que anteriores gobiernos no tenían frente a la prensa. Y entonces, como hay grados de libertad ganados por la prensa, ha sido muy complicado para la prensa volver a los tiempos a los que tanto López Obrador como Alfaro quisieran que estuviera la prensa, subordinada, oficialista, suave, condescendiente, y eso pues a nadie le conviene más que a los poderosos, porque en cualquier democracia es muy saludable que existan contrapesos, no solo institucionales y políticos, sino también mediáticos y sociales y ciudadanos. Y uno importantísimo son los medios de comunicación. Pero a mí lo que más me preocupa no es la intolerancia tanto del gobernador como del presidente frente a la crítica de los medios, sino la reacción que tienen a veces de atacar a los medios. Y no me refiero con declaraciones que luego se les vuelven contraproducentes y que se les regresan, sino más bien a las acciones, incluso clandestinas, ilegales, que muchos gobernantes emprenden contra los medios, de comprar algunos medios, de recortarles a otros medios, de mandarles bots a través de redes sociales, de señalarlos para desprestigiarlos de manera personal. Ese embate no lo habíamos visto ni en tiempos del priismo, cuando solamente hubo casos muy escandalosos como el de Scherer con Excelsior y unos pocos más. Pero en realidad había una tolerancia a los medios y era mucho más sutil la presión hacia los medios. Hoy puede ser tan burda y tan directa como señalar por nombre y apellido a un periodista en la mañanera y acusarlo de corrupto o de conservador. Eso me parece inusitado. Solamente lo estamos viendo lamentablemente en la Casa Blanca, porque Trump es muy parecido, pero jamás lo hemos visto en las democracias consolidadas, esa falta de respeto y de desconsideración frente a todo un gremio que son los medios de comunicación. Bueno, ahora es en la Casa Blanca, es en la Palacio Casa Jalisco Nacional, y en Casa Palacio. Jalisco también. Julio. Que mira, en un contexto de agresiones a la prensa que se vive en todo el país, poco bien hace que haya manifestaciones de este tipo por parte de los funcionarios o de los
del presidente, de los gobernadores, porque si de por sí el horno no está para bollos, ¿no? O sea, malos salarios, maltrato de los directivos de algunos medios hacia los reporteros y todavía el tratar de calentar a la sociedad para que también ellos pues, odien a la prensa con este mismo pues discurso, claro que no es lo más conveniente. Ya lo ha dicho la MEDI, ya lo ha dicho Artículo 19, que este tipo de manifestaciones públicas no tienen cabida en la boca, en el discurso de un mandatario. Ahora, también hay que decirlo, de que había bozal por supuesto, en los anteriores sexenios, con algunos medios como el duopolio televisivo, lo hemos visto, algunos pues, otros grupos. No era, era otra cosa. A ver, sí, había grupos mediáticos que por supuesto se llevaban no solo pautas publicitarias, sino contratos millonarios en sus empresas alternas como constructoras o grupos de médicos. Sigue pasando. Eso pasaba. Hoy, claro que también siguen los porristas, ¿no? Ahí está el señor del moñito que le pregunta del béisbol, molécula, que luego les paso el sticker, está muy padre. Que también hay porristas que van a las mañaneras, ¿no? Que este show, por cierto, habría ya que replantearlo, ¿eh? Ahora sí. Porque si no les gusta, por cierto, esos cuestionamientos, yo creo que sí, estas mañaneras ya se desgastaron, ¿eh? Habría que buscar otro formato. Por ejemplo, que los temas de coyuntura siga habiendo las ruedas de prensa, pero los atiendan los secretarios que tienen que ver con eso. Pero creo que desgastar al presidente todos los días durante 3-4 horas, creo que ya no está siendo muy sano ni para la figura de él, ni para algunos debates que luego se trivializan. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero claro, de que había esta prensa que estaba maniatada con las grandes pautas publicitarias, o porque de plano le entraban a las canonjías y al intercambio de privilegios, claro que lo había, tampoco hay que decir que no. Bien dicen que esto llevó al desprestigio de algunos medios, eso es una realidad también, pero también hay que decirlo, de eso, a satanizar a la prensa, de decir un discurso de este tipo, por supuesto, que no es de ninguna manera aceptable, para nada. En redes sociales surgía un planteamiento que inclusive etiquetaban a algunos de los presentes en esta mesa. Era Berta Ochoa, le mandamos un saludo. Ella decía, ¿y si los medios de comunicación dejaran de cubrirle sus mañaneras, qué sucedería? ¿Qué estaría sucediendo en caso de que ya no le hicieran caso? Los porristas, los chayoteros, los estarían ahí, entonces sería un sesgo pavoroso. Exactamente, tienen que estar porque es la democracia, sí. Tienes que, la información es un bien público, o sea, tienes que ofrecérsela a los ciudadanos, por supuesto que no se puede tomar. Más bien lo que deben de hacer los funcionarios, los gobernantes, es concentrarse en hacer las cosas bien, porque supongamos que logran cooptar a toda la prensa y que solo van los porristas. Aún así, las redes sociales no las puedes parar. Cuando ocurre un hecho delictivo como o una balacera, como la del sábado en un centro comercial, los mismos usuarios de redes sociales lo reportan. Y ellos, esas redes sociales que les dicen benditas, no las puedes parar. Les dice el presidente. No las puedes parar. Entonces, mejor concéntrate en hacer su trabajo, porque si no es por un lado, va a ser porque las malas noticias siempre llegan. Entonces, esas nadie las puede parar. No seamos ingenuos. Por supuesto. Pues compañeros, con esto vamos a ir a una breve pausa. Continuamos enseguida. Tenemos más. Los paquetes económicos, tanto del gobierno federal como el de Jalisco, son similares en cuanto a que ambos tienen poco margen de operación. Poco repercute en nuestro estado el paquete económico federal, que no consideró la mayoría de las grandes obras para Jalisco, al menos en este 2020. Jalisco también ha tenido que reacondicionar su presupuesto y para 2020 serán 3.500 millones de pesos menos que en este año. En ambos casos, se ha descartado cargarle la responsabilidad a los ciudadanos con la creación de nuevos impuestos. ¿Será?
Bueno, pues el paquete económico, al final de cuentas existe una coincidencia tanto en el paquete federal como en el estatal y es un escaso margen de maniobra. Así es, los presupuestos como, digamos, el instrumento de política pública más importante que tiene un gobierno, es decir, digamos, es el aparato más importante que puede ejercer un gobernante, pues son, digamos, estructuras muy, muy inerciales, muy ya con una lógica difícil de mover. Por eso se dice que son poco, digamos, operables o que tienen poco margen, porque realmente están comprometidos. Es como si uno tuviera, para ejemplificar el caso con digamos, una economía del hogar, es como si tuvieras comprometido prácticamente todo tu salario y que te quedara cualquier cosa para una compra extra, para un gastito adicional. Y ese es un poco lo que le sucede a los gobiernos, y ahora más que en otras ocasiones, porque la condición económica por la que atraviesa el país es mala, y lo más probable es que a nivel federal ni siquiera existan recursos para completar el ejercicio del gasto este año. De hecho, una de las noticias más importantes y desapercibidas que se han dado a conocer en los últimos días ha sido la de la utilización por parte de Hacienda del Fondo de Estabilización, que es una suerte de ahorro del gobierno federal que se usa para situaciones de crisis o de inestabilidad y volatilidad macroeconómica y que ahora se va a utilizar para completar el presupuesto, dada la caída en los ingresos petroleros y la baja recaudación fiscal, que es también otro signo de la, digamos, desaceleración que está a punto de convertirse en recesión. Ahora bien, el presupuesto federal que viene para el próximo año, ya lo hemos dicho acá, no contempla las obras que Jalisco esperaba o que el gobernador planteó. Ya lo discutimos acá también, que el presidente de la República pues apostó por sus prioridades, por los programas sociales, por el sureste mexicano, por otras cosas donde no estuvo Jalisco. Ese paquete presupuestal, el paquete económico que se dio a conocer hace ya mes y medio, se va a aprobar al 15 de noviembre y ahí sí vamos a tener la certeza de cuánto realmente le va a tocar del pastel federal a Jalisco. Y el paquete estatal es el que se acaba de presentar, el presupuesto para el 2020 de Jalisco es el que se acaba de presentar y que tendrá que ser aprobado el 15 de diciembre a más tardar, es decir, un mes después de que sepamos cómo viene el presupuesto federal. Eso se hace así para que cuando sepas cómo viene lo nacional, pues ajustes y acomodes lo local. Ahora bien, el presupuesto del Estado, que apenas empieza a analizarse, me parece que tampoco se ha debatido lo suficientemente en la opinión pública ni en la sociedad. Me parece que para ser tan importante le metemos muy poca atención y eso creo que es responsabilidad de la academia, de la opinión pública, de los medios, de los colegios de profesionistas en general. Para el gobierno, mientras más debate, peor, es decir, mientras menos se discuta, mejor, porque lo deciden entre muy pocos. Claro. Y esa es una cuestión que debería de ser mucho más abierta. Hasta donde entiendo hay 2 o 3 iniciativas ciudadanas que están tratando de discutir el tema. Una es nuestro presupuesto, que tiene que ver con estudiantes jóvenes, otra es presupuesto abierto, que lo trae transversal, y otra más que lo tiene estudios fiscales de la Universidad de Guadalajara. Pero la idea sería que esto se estuviera debatiendo de manera mucho más amplia para entender por qué bajó en este rubro, por qué aumentó este gasto, incluso con interlocución con el gobierno para que nos expliquen antes de que se apruebe por qué bajó aquí, por qué subió acá, porque al final, si uno revisa la tendencia y la trayectoria del presupuesto del Estado, en 10 años se ha casi duplicado, es decir, hay muchísimo dinero que se ha transferido del gobierno federal a los estados y que uno se pregunta a veces dónde quedó. Todos los excedentes petroleros del foxismo, todo el incremento de las transferencias durante el calderonismo, un montón de fondos adicionales que se crearon durante el peñismo, todos esos 18 años fueron a parar prácticamente a los gobernadores, precisamente porque les tenían miedo en la CONAGO, porque era una manera de controlarlos o de cooptarlos, y hasta ahora creo que el presidente López Obrador puso un hasta aquí, desapareció el Fondo 23 famoso, recortó ciertas participaciones, vienen recortes también las aportaciones, y en general pues hay una recentralización en lo federal del gasto
público y eso deja descobijados a los estados que se quejan de que no va a aumentar como venía aumentando, pero en realidad estamos hablando de un presupuesto que ascenderá casi a 120,000 millones de pesos. Aunque estén comprometidos casi 90,000, pues hay 30,000 que se pueden revisar y yo diría que en algún momento, en una estrategia de largo plazo, tendremos que revisarlo todo. Se ha planteado por muchos especialistas aquí fuera del país, y con eso termino, esta idea del presupuesto base cero, que básicamente lo que plantea es que cada secretario, cada dependencia, cada titular que tenga una unidad de gasto justifique de cero, borrón y cuenta nueva, ¿por qué tendría que gastar eso? Lo que hoy tenemos es que el gasto es inercial. A ti ya te daba 12 pesos, te vuelvo a dar ahora los 12 menos 1 más 1, el más inflacionario menos el recortito y punto. Pero no hay realmente una justificación de por qué estás gastando lo que estás ahí erogando. Entonces yo creo que habría que revisar la estructura presupuestaria en serio para ver si esos irreductibles realmente no se pueden ajustar a la baja, claro, o simplemente son inercias cómodas donde los gobernantes no le quieren entrar al tema de recortes porque evidentemente tiene un costo político. Sonia. Yo no coincido en que no se ha revisado. A mí me parece que sí ha habido mucho trabajo de revisión en otros años. Quizá en como se cruza el fin de semana, en la presentación no hubo la revisión, pero supongo se va a dar, porque además se acaba de presentar. Es un paquete además que se construye de manera diferente a como se había construido. Creo que es más transparente la construcción que hace Juan Partida con relación a la que habían hecho los secretarios anteriores en la presentación, y esto hace que sean más documentos a revisar. Seguramente lo estaremos ya viendo en los siguientes días. Por lo pronto empieza a haber algunas señales de apuestas importantes que tendrán que explicarse. Se habla, por ejemplo, del 7% de aumento en capítulo 1000, que se dice tiene que ver con el aumento de los policías y con el aumento de los trabajadores. Creo que hay que revisarlo dependencia por dependencia, que es un ejercicio que se tiene que hacer siempre. Está el tema del incremento a la agenda de género, que tiene que ver con el apoyo a las mujeres. Fuerte, pero debilita, le quita un montón de recursos a las estructuras que ya existen y le da 147 millones, creo, al tema de alerta, que hay que ser muy cuidadosos con respecto a qué significa esto. ¿Por qué? Porque no hay una operación formal en la alerta, a menos que se esté construyendo y que al momento de empezarse a discutir empiece a precisarse qué es este dinero que va a la alerta y sobre todo quién lo va a utilizar y cómo se va a etiquetar, para que luego no se pierda ahí otra vez en cuestiones que no van directamente a las mujeres violentadas. Hay mucho dinero en la alerta de género, en la agenda de género también, para programas estos de apoyo a mujeres emprendedoras y cosas así, que luego también se dispersan mucho en otro tipo de cuestiones que no van propiamente al empoderamiento de las mujeres y sobre todo a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, me parece que apenas empezará este formato. Hay que ver este tema del presupuesto inercial, si el hecho de que a todos los organismos que no dependen directamente del gobierno del Estado, como son los OPDs y los otros poderes, el hecho de que no se les aumente ni siquiera la inflación puede tener algún significado en el funcionamiento de los mismos. Es decir, hay todavía ciertamente muchas cosas que explicar. Y mientras tanto, en este tema de los presupuestos, donde más preocupación existe es en los municipios, porque se sienten descobijados. No, claro, platicando y sobre todo los municipios fuera de la zona metropolitana son los más preocupados. Mal que mal, aquí los de la zona conurbada tienen presupuestos, algunos superan incluso a algunas entidades de la República, de las más pequeñas, por la cantidad de dinero que tienen, por ejemplo, Zapopan y Guadalajara, ¿no? Pero sí había la preocupación de la reducción de estos fondos a los municipios, pero parece ser que quieren más o menos enmendarlo. Yo leía apenas hace 2-3 horas una nota de la Secretaría de Hacienda donde anuncian que al final va a aumentar en poco más del 8% el presupuesto para tratar de incrementar en el ramo 33 y en todos estos programas, algunos que llegan a los municipios. Y sí mencionaban eso, que para que los alcaldes puedan tener un poco más de recursos, pero sí están muy preocupados, porque si de por sí el eslabón más débil es el municipio en muchos sentidos, ya lo hablábamos de la seguridad, que muchos tienen 3-4 policías cuando mucho y ni pistolas ni patrullas, imagínate, ¿no? Entonces, que se les está descuidando. Así que
que habrá que ver, coincido con lo que dice David, de que debe de haber un ejercicio de parlamento abierto en la discusión del presupuesto. Sí, veíamos en anteriores años que el proyecto de presupuesto, los dictámenes de la Comisión de Hacienda previos a la aprobación del presupuesto en el Congreso de Jalisco eran el secreto mejor guardado, no lo soltaban, no lo mostraban y a veces ya ni aprobado, a veces ni siquiera cuando se aprobaba esa misma noche, que casi siempre ocurre ya muy de madrugada, ni al siguiente día te lo soltaban, tenías que tener ahí una muy buena fuente, lo mantenían oculto hasta su publicación en el periódico oficial, hasta a veces se decía que le seguían metiendo mano luego de aprobado para tratar de cuadrar supuestamente lo que tenían. Mitos urbanos, habrá usted de saber, ¿no? Pero finalmente creo que sí hace falta esa apertura y ojalá sean convocadas todas estas organizaciones ciudadanas a trabajos de este tipo. A mí me parece que además de que hace falta mayor análisis, aunque efectivamente en años anteriores algunos lo han hecho, un análisis mucho más a profundidad, mucho más anticipado, me parece que lo que más falta es un debate abierto entre distintos actores, porque al final el presupuesto debería de reflejar las prioridades sociales y otra cosa que siempre se deja de lado y que siempre se olvida, que es su vinculación con el plan de desarrollo, sea nacional, estatal o municipal, es algo que nunca se ha logrado concatenar porque se supone que el presupuesto debe de responder a las prioridades del plan y el plan debe de responder a las consultas y a las prioridades ciudadanas. Claro. Y esa es la parte que nunca está concatenada. Y al final el presupuesto que confecciona el Ejecutivo, que luego aprueban y manosean los diputados y que terminan ejerciendo de manera bastante desordenada los gobiernos, nada tiene que ver con el que al final va a auditar la Auditoría Superior, que es otra cosa. Y ahí me parece que tendremos que estar mucho más presentes por lo que se juega en esos montos. Que la iglesia en manos de Calvino con ese plan de desarrollo nacional, ¿eh? Sí. Bueno, compañeros, muchas gracias. Buenas noches. Muy amables. Hasta la próxima semana.